invitarme. Por favor, gracias a vos por venir y mil disculpas por hacerte levantar tan temprano. Temprano. Pero bueno, es el horario en el que podemos. Paula, te convocamos porque bueno, queremos hablar acerca de la ESI, de la implementación de la ESI. En principio, ¿qué es para aquellas personas que tal vez no estén tan interiorizadas en el tema? ¿Y cómo se implementa en las aulas o cómo lo vas implementando en las escuelas, ¿no? Bueno, mirá, la educación sexual integral surge a partir de una necesidad, porque bueno, la sociedad va cambiando y empiezan a haber temas que hay que ayornar y situaciones que hay que atravesar con los chicos, con los niños, con los chicos, con los adolescentes y con los adultos. Y bueno, desde que está la ley en el año 2006 que dice que se va a hablar de estos temas en las escuelas sin la necesidad de pedir permiso a los padres, ¿no? Antes había que avisar en las familias que se iba a hablar de tal tema en la escuela y si uno no estaba de acuerdo con la información podía retirar a su hijo del colegio. Hoy ya a través de esta ley que dice que hay que hablar de educación sexual integral porque integra no solamente el cuerpo, sino que lo social, las emociones. Por eso es integral y además es transversal, o sea, lo pueden ver desde... la temática se ve desde el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela de adultos. En cualquier ámbito educativo se puede hablar de este tema y en cualquier materia. No necesariamente estos temas están abocados a ciudadanía o a ciencias biológicas o a biología. Esta temática la puede abordar una maestra de matemáticas si de repente en su clase hubo o detectó que había una problemática donde había bullying o donde había acoso escolar con algún alumno. Entonces, la docente de esa materia podía empezar a través de sus herramientas tocar temáticas, de acuerdo a lo que considere correcto. Y bueno, y a partir de eso es que durante todo el año, de acuerdo a si pasan situaciones o no en el colegio que ameriten tocar alguna temática, la abordan. Y si no, bueno, después tenemos la semana de la ESI, que es esta última semana de agosto, en la que se refuerzan y tratamos de, en todas las escuelas, en todos los niveles, hablar a través de alguna temática. Puntualmente yo pertenezco al Centro de Educación Física, que es un centro educativo, en mi cargo de docente médica del CEF, y bueno, en su momento, hace un par de años, solicitaban a cada institución mandar un referente de ESI para que sea quien eventualmente toque los temas dentro de cada institución. Y bueno, los directivos del CEF en ese momento me convocaron a mí y me dijeron, Paula, creemos que sos la persona idónea dentro del grupo de docentes para que sea referente de ESI. Y bueno, más allá de mis 15 años de formación como médica, descubrí que me gusta ser docente y entonces puedo mezclar un poco de las dos cosas y tratamos de, durante todo el año, desde el CEF, acercarnos a dar charlas articulando. Se llama que articulo, significa que yo ingreso a las escuelas a hacer docencia. Y bueno, desde mayo, que arranca la semana con el Día de la Prevención de Bullying, y ahora en el resto del año y sobre todo en agosto, ingreso a las escuelas en los diferentes niveles para hablar de lo que la maestra considera que puedo dar mi mínimo aporte. Claro. Pau, a partir de tu experiencia dando estas charlas, ¿te has quedado con algo? ¿Has notado algún cambio con los años? Que vos digas, qué positivo o qué bueno, o detecté tal cosa, o detectaron tal cosa y vinieron y me lo plantearon. Mira, la verdad es que lo que sí detecto es que los chicos quieren saber, ¿no? Yo puntualmente en mi caso trato de, porque el que mucho abarca poco aprieta, entonces yo trato de elegir temáticas e ir a años puntuales. Entonces, por ejemplo, en el jardín voy a través de un cuento y hablamos de prevención de abuso o de prevención de bullying. En primaria trato de hablar de hábitos de vida saludables, el cuidado del cuerpo, la higiene, y reforzamos esto de las partes íntimas, que no hay que tocar las partes íntimas de otro, que no hay que meterse con el cuerpo de otro, que no hay que opinar del cuerpo de otro.
También en primaria hablamos de pubertad con los chicos de 6º grado, y en la secundaria, desde mi lugar, yo voy mucho con charlas de relaciones tóxicas y de prevención de abuso, prevención de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Bien. Que es lo que, dentro de esas charlas, la verdad es que los chicos están súper receptivos, tienen muchas dudas, muchas cosas las saben, pero uno termina de darles como la información que redondea la bajada, ¿no? Y la verdad es que sí, necesitan que hablemos de esto con ellos, y sí me ha pasado, yo hago mucha referencia siempre a que confíen en el adulto, a que busquen un adulto de referencia con quien puedan charlar, que tenemos siempre, el adulto tiene otras herramientas para resolver situaciones problemáticas. Y bueno, de la mano de eso, la verdad es que lo positivo de estas charlas es que en 2 oportunidades, 2 chicos, 2 adolescentes se acercaron a mí a través de esto, ¿no? De decir, doctora, yo la escuché y me di cuenta que me pasa tal cosa, me di cuenta que necesito tal cosa, tienen mi teléfono, entonces al otro día me llaman. Una nena, por ejemplo, me dijo, yo necesito una psicóloga, pero me lo dijo por mensaje, por teléfono, al otro día de la charla. Entonces, bueno, a través de mis herramientas, en ese momento le digo, bueno, ya te vuelvo a contestar, contacté a una psicóloga conocida, le digo, mira, esta nena está necesitando ahora una psicóloga y no puede esperar un mes. Claro. Y bueno, la citamos y esa misma semana tuvo la primera visita y continúa con su tratamiento psicológico. Mira. Entonces, para mí eso es un montón. Que Claro. los chicos puedan entender que somos adultos de referencia, que pueden convocarnos si lo necesitan, para mí ya eso, si de un grupo de 20 uno pide ayuda, para mí ya eso es satisfactorio. Claro. Paula, obviamente que cuando hablamos de cómo se involucra la salud en las aulas, en las escuelas, desde los jardines, en el nivel inicial, en el nivel primario, nivel secundario también, estamos hablando de un avance positivo. Ahora también, es importante también que se tengan en cuenta que este tipo de charlas se pueden dar en los establecimientos educativos, porque es una ley que todavía es relativamente joven y son temas que suelen ser tabú, más que nada. Por ahí muchas veces se cree, o el adolescente que está tan expuesto en muchos casos a las redes sociales, cree que este tipo de situaciones se puede por ahí uno informarse a través de las redes sociales sin saber realmente a lo que está expuesto. Y bueno, la ESI lo que hace en las aulas es también mostrar o exponer, si se quiere, como lugar de información genuina, dada y brindada, aportada por profesionales de la salud, por profesionales en la materia, como docentes y también como médicos, en los establecimientos educativos. Digo, como para sacar ese prejuicio de que por ahí, como da vergüenza, lo mejor es entrar en las redes en el anonimato y tratar de despejar dudas ahí, cuando no se sabe a quién o a qué se está preguntando, en vez de plantear este tipo de situaciones que en algunos casos, digamos, en algunos casos extremos, incluso puede llegar a la prevención de algún delito, ¿no? No, pero y además, a ver, esto es como, te lo digo ya como médica, ¿viste? Cuando uno como paciente googlea los síntomas. Claro. Claro. Entonces, Terrible. las redes tienen una información que no siempre uno las puede interpretar correctamente. Entonces hay que ir a una fuente que te pueda evacuar las dudas o que pueda despejarte o que en todo caso pueda decirte en qué página de internet se puede rescatar la información correcta. Claro. ¿No? Porque bueno, uno googlea y cuando googlea cualquier cosa, entonces no todo lo que dicen las redes o internet es lo que corresponde interpretar. Y por otro lado, bueno, las redes, ahora en esto así como te acercan a un montón de cosas, te alejan de otro tanto. No te olvides que, por ejemplo, el bullying existió desde siempre. Antes era simplemente que pasaba desapercibido. Sí, te hacían burla. O si te hacían burla en el colegio, vos te ibas del colegio y tenías un grupo en el club y nadie se enteraba que en el colegio la pasabas mal. Claro. Y en el club tenías otro grupo de amigos que te incluían y estaba todo bien. Hoy con las redes te hacen bullying en el colegio, lo filman, lo suben a las redes y en el club saben que en el colegio te hacen bullying y se maximiza todo mucho más. Entonces, hay que, hacer un poco de hincapié en esto, de que la prevención, que las redes no son para estas cosas, tratar de contener la situación, hablar con los chicos. Hoy los chicos igual están más receptivos, están más predispuestos, hablan más, tienen menos problemáticas a la hora de decir lo que piensan. Entonces, si uno logra
ayornarse con ellos, podemos llegar a hablar de cosas muy profundas incluso y despejar un montón de dudas. Así que bienvenido sea que se hable en todas las materias, no necesariamente tiene que ser biología, de sí. Más allá también de que hay nuevas amenazas, digo, y volviendo al tema de las redes por ahí, de la exposición por parte de los menores, tal vez hoy se habla de grooming, por ejemplo, que es algo muy preocupante, que tiene que ver obviamente con la exposición que tienen los menores ante cualquier acosador, que puede ser una persona muchísimo mayor, alguien anónimo, a través de alguna red social o de algún juego. Digo, la ESI también ayuda a prevenir este tipo de situaciones y a uno poder entender cuando tal vez se está exponiendo un riesgo que en caso de no tener la ESI por ahí pasa desapercibido, ¿no? Sí, y además, qué importante también, el año pasado lo dimos un curso de ESI para adultos, que lo dimos desde Rotary, y este año he ido a 2 escuelas para adultos de secundario de los CENS, porque también es importante que los padres sepamos de qué hablamos cuando decimos, en la escuela me dan una charla de ESI, que el padre sepa a qué estamos haciendo referencia, porque en la ignorancia muchas veces los padres creían que cuando se hablaba de educación sexual integral se les iba a hablar del Kama Sutra a los chicos. Entonces, claro, había como una fantasía de qué abordaba la temática y entonces a uno le daba miedo. Algo degenerado. Claro. Entonces queríamos a generar más relaciones sexuales prontamente en los chicos, cuando en realidad lo que queríamos es que se cuiden, que lleguen con la mejor información a la situación. Prevención de otras cosas, no solamente de embarazo o anticoncepción. Claro. Se habla de diversidad, de las diferentes familias, de las diferentes formas de querer, se habla de un montón de cosas, de los derechos que tienen a estar informados, a saber, a poder preguntar. Entonces, cuando, de algo también tan básico como la alimentación. Claro, se habla, exacto, porque en realidad abarca cuidados del cuerpo. Entonces, cuidados del cuerpo es también comer sano, hacer deporte, mantener una actividad en el aire libre, es un montón de cosas. Entonces, es justamente integral, integra todo lo que es el contexto social, emocional y del cuerpo. Entonces, bueno, un poco desmitificar qué es lo que toca la materia, como para que los padres sepan que esto no es hacer solamente educación sexual desde las relaciones sexuales propiamente dichas, ¿no? Claro. Paula, la verdad que es un tema recontra interesante de abordar, porque, bueno, hablamos también de la importancia que tiene el momento de prevenir o de identificar cuando hay, por ejemplo, o cuando podría haber un potencial caso de abuso, muchas veces hasta intrafamiliar. Y bueno, la ESI da las herramientas para poder prevenirlo, entre tantas otras cuestiones que se pueden abordar en las distintas etapas, ¿no? En el nivel primario, en el nivel inicial y por supuesto también en el nivel secundario, que es cuando se están experimentando estos tipos de cambios de manera más abrupta. Así que queda la invitación abierta en otra oportunidad para seguir ahondando acerca de estos detalles y por supuesto, bueno, van a seguir, me imagino, las charlas a través y las convocatorias por parte de distintos establecimientos aquí de la ciudad cabecera del partido, para que, bueno, te acerques y puedas charlar con los más jóvenes. Seguimos con las charlas, a mí me encanta y la verdad es que, bueno, cada vez más las escuelas convocan para que desde el Centro de Educación Física 59 de Bragado podamos llegar a las escuelas con esta información. Buenísimo. Gracias, Pau. Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Paula Olayota charlando con nosotros en Bragado TV Primera Edición acerca de la implementación de la ESI, ya prácticamente en el cierre de la semana de la ESI. 7:57, Inés, si te parece rápidamente vamos al encuentro de la segunda pausa. Hay más datos, obviamente también nos vamos a referir respecto a uno de los temas que reflejábamos hace un rato en las claves de la información, que tiene que ver con esta movilización. E incluso hasta se habla de incidentes que hubo ayer por parte de ex trabajadores de la empresa Bragalac aquí en nuestra ciudad. Bien, bueno. Entre otras cuestiones vamos a volver a hablar también acerca de política, del caso Díaz, del concejal de la Libertad Avanza. Y hay otros temas más, con más entrevistas y con más info para compartir después de la pausa. Dale. En Bragado TV Primera Edición. Ya volvemos.